Hola a todos y bienvenidos a este cursillo de ADN Reconciliación. En primer lugar, estoy muy agradecido que has apartado este tiempo para estar con nosotros y espero que esas 4 semanas sea de beneficio, no solo para conocer un poquito más sobre nuestra iglesia, que creemos, que son nuestros distintivos, énfasis, pero también para conocernos un poquito unos a otros, ¿no? y pasar tiempo con otras personas que tal vez sean más nuevos en la iglesia. Por eso, no solo vamos a tener tiempos de charla, pero también vamos a tener tiempos de grupitos, ¿no? Para hablar unos con otros y profundizar los temas mientras tenemos oportunidad para conocernos nosotros. Para los que están conectados por Zoom, también vamos a tener un grupito de Zoom para hacer la misma cosa. Entonces, antes de empezar, solo quiero mencionar unos detalles rapiditos sobre el cursillo, que vamos a hacerlo 4 semanas. Cada semana voy a enviar también los apuntes por mensaje, entonces no tienes que tomar apuntes ni nada. Y también cada semana voy a enviar una tarea opcional relacionada con la página web. Si no has entrado en la página web, desde diciembre tenemos una nueva página web, iglesiarecon.es, y sobre todo vamos a destacar los puntos que están en la subpágina que se llama ¿Quiénes somos? Entonces, sin más, vamos a entrar en el primer tema, que es hablando del Evangelio, que pretendemos ser una iglesia centrado en el Evangelio. Pero, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo definimos el Evangelio? Esa es una buena pregunta, porque usamos esta palabra evangelio y evangélico a menudo, pero tal vez no paramos para definir lo que es. Entonces, en primer lugar, quiero decir que el evangelio debemos considerar como punto de partido un concepto que es la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el gran propósito de este universo. No sé si a lo mejor has tenido una vez un niño que te pregunta, papi o mami, ¿por qué Dios creó el mundo? A veces las preguntas más difíciles y mejores vienen de las bocas de los niños, ¿no? Y es difícil esta pregunta, pero la Biblia tiene una respuesta contundente. Dice que es el propósito del mundo y nuestras vidas, la gloria de Dios. Entonces, quiero ir a nuestros apuntes para compartir algunas cositas. A ver si puedo... En cada punto en este primera clase, quiero hacer un contraste entre el Evangelio y la religión. Y cuando digo la religión, estoy hablando de la religión humana, un invento de los seres humanos, ¿no? Para ser religiosos, para ser espirituales. En contraste con la religión verdadera, la fe revelada por Dios en su palabra. Entonces, dice en la palabra que el propósito de todo el universo es la gloria de Dios, es la razón de todo. Y no sé si pensamos mucho en eso en el día a día, pero dice la palabra de Dios que Dios es creador, salvador, santificador y glorificador. O sea que Dios lo hace todo y todo se debe a Él. Y eso es una gran diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión se centra en la gloria humana, el potencial humano que podríamos ser como seres humanos, ¿no? Mientras el Evangelio se centra en la gloria de Dios. 2 versículos relacionados con este tema. Isaías 43 y versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, dice Dios. Los formé y los hice. Entonces, ¿tú quieres saber el propósito de tu vida? Es para la gloria de Dios. 1 Corintios 10 y versículo 31. Pues si coméis o bebéis o hacéis
cualquier otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? ¿Para disfrutar de la vida? No, para la gloria de Dios. Ese es el propósito de todas las cosas que hacemos. En Colosenses capítulo 1, 16 se amplía aún más el concepto de la gloria de Dios, diciendo que no solo en cuanto a la vida humana, pero en todo el universo, ¿no? Tiene ese propósito. Dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para Él. Es decir, que la clave, para resumir este primer punto, es que Dios es el principio y el fin de toda la creación, y eso incluye a nosotros mismos. Y ese es el punto de partida para entender el Evangelio. Me encanta esa cita del pastor Rick Warren. Dice, ¿qué es la gloria de Dios? Es quién es Dios. Es la esencia de su naturaleza, es el peso de su importancia, es el resplandor de su esplendor, es la demostración de su poder, es la atmósfera de su presencia. Pues eso nos lleva al segundo punto de hoy, que es el pecado. Para entender lo que es el Evangelio significa buenas noticias. Primero tenemos que entender que hay malas noticias, que hay una realidad de este mundo que la Biblia se llama el pecado, que es muy grave y que afecta a todos. Es interesante porque la religión humana intenta minimizar el pecado, mientras el Evangelio reconoce su realidad y su profundidad. Tengo dos imágenes aquí. Uno es una mala hierba que alguien está sacando de la tierra y otra es un iceberg. ¿Qué es la diferencia entre los dos? Una mala hierba podemos arrancar nosotros y encontrar la solución fácilmente, ¿no? Un iceberg, más difícil. Sabemos que un iceberg normalmente solo tiene unos 10% del iceberg que sale del agua, lo que podemos ver, pero el 90% del iceberg es por debajo del agua, lo que no podemos ver, lo que no podemos realmente saber hasta que, como el Titanic, chocamos con lo que está por debajo del agua. Sabes que fue demasiado tarde cuando los del Titanic podrían ver lo que estaba por encima del agua, porque ya habían chocado con lo que era por debajo. Pues eso, de cierta manera, es una imagen, una ilustración del pecado, porque según la Biblia, el pecado tiene una realidad y una profundidad mucho más grande que normalmente hablamos. Podemos hablar del resultado de la caída, ¿no? En primer lugar, el pecado afecta la relación entre Dios y hombre. En segundo lugar, entre los seres humanos. En tercer lugar, con nosotros mismos, nuestra relación con nosotros mismos. Eso sea, hay una dimensión psicológica. Y en cuarto lugar, afecta nuestra relación con la creación, la naturaleza, ¿no? Por eso hay muerte, hay enfermedad, que entendemos muy bien en estos años, ¿no? Voy a mencionar 3 versículos claves relacionados con este tema. Romanos 3:23. Por cuanto, dice, algunos pecaron, no dice así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ves? Que está relacionado el pecado con la falta de la gloria de Dios. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Esas son palabras muy fuertes, diciendo que en comparación con la gloria y la santidad de Dios, nosotros no podemos simplemente arrancar la mala hierba, ¿no? Y por último dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que toda la creación es afectada por la realidad del pecado. El punto clave para resumir este punto del Evangelio, el pecado no es una mala hierba, sino un iceberg. Me encanta esta cita del pastor Juan Calvino,
que dijo, los pecados son los frutos del pecado. Las dos cosas deben ser consideradas por separado. Es decir, que las acciones que podemos ver por encima del agua es fruto de lo que está por debajo del agua, ¿no? El pastor John Piper también deja muy claro con su definición, su cita aquí. Hay que dejar claro que el pecado no es solo la maldad, sino también la ceguera a la belleza y la falta de gozo. Dos cosas relacionadas con la gloria de Dios. Bueno, entramos en el tercer punto relacionado con el Evangelio y es el arrepentimiento. Otra vez, para hacer un contraste entre la religión humana y el Evangelio. La religión humana trata del arrepentimiento como un hecho puntual, algo que tienes que hacer de vez en cuando, pero el Evangelio lo muestra como el camino de la verdadera vida espiritual. Aquí tengo dos imágenes, un reloj puntual o el camino de la vida. Para ampliar este punto, en los apuntes tengo este resumen. El arrepentimiento es el comienzo y el camino de la vida espiritual. La religión trata del arrepentimiento como un hecho puntual, mientras el Evangelio lo muestra como el camino. Pienso en esas primeras palabras de Jesús cuando anunció su ministerio público. Jesús en Marcos capítulo 1, 14 y 15, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, es decir, que Jesús está, hay una nueva realidad, ¿y qué debemos hacer? Arrepentíos y creer en el Evangelio. O sea que la fe, la creencia está relacionada con arrepentimiento, reconociendo la realidad y la profundidad del problema del pecado, ¿no? Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32, dice Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si no necesitas arrepentirte, entonces dice Jesús, no necesitas a Jesús, no necesitas un Salvador, ¿no? La clave, para resumir este punto, tengo aquí escrito, más que una acción, el arrepentimiento es una actitud de humildad, ¿no? Más que un hecho, es un estilo de vida. Me encanta esta cita por Martín Lutero de la Reforma. Dice, el reconocimiento del pecado es el comienzo de la salvación, no el fin de la salvación, ¿no? Es el comienzo. Y cuanto más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra falta de santidad, ¿no? Y la distancia entre un Dios perfecto, santo, y nuestra debilidad y naturaleza afectada por el pecado. Entonces reconocemos que necesitamos arrepentirnos cada día. Y cuarto punto, explicando lo que es el Evangelio, tenemos este punto aquí, que la reconciliación es hecho posible con Dios por fe en Dios. Y aquí hay una gran diferencia entre la religión humana que intenta llegar a Dios por buenas obras y el Evangelio que proclama que Dios ya ha hecho la obra de salvación. Aquí tengo dos imágenes, ¿no? Una persona haciendo obra y otra persona simplemente recibiendo la obra hecha por Dios en la cruz. Para resumir este punto, tengo en los apuntes. La reconciliación con Dios es solo a través de la fe. Somos salvados por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús y no es por nuestras obras. La religión intenta llegar a Dios por sus obras. El Evangelio proclama que Dios ya ha hecho la obra. 3 versículos de apoyo para este concepto bíblico. Juan 3:16, tal vez el versículo más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, eso es la obra hecha por Dios, para que todo que en él obra, no, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Parece demasiado sencillo, ¿no? Pero así dice la palabra de Dios. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios
quien es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, no enfermos, muertos, dice, nos dio vida, regalo juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Vemos en este versículos de Efesios que no es nada por obra. De hecho, la única obra que hemos hecho es estar muerto en nuestro pecado. Y por último, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no puede ser más claro ahí, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La clave para resumir este cuarto punto sobre qué es el Evangelio. A veces pensamos que la salvación es que Dios nos ha tirado un salvavidas, pero si somos muertos en pecados, realmente es más bien que Dios entra en el profundo del mar, saca nuestro cadáver y darnos aliento de nueva vida. Tenemos esta cita en la cruz, vemos dos cosas de Juan Crisóstomo. En la cruz vemos dos cosas, la gravedad del pecado humano y la grandeza del amor de Dios. Pues con eso vamos a terminar este vídeo y vamos a ir a nuestros grupos para charlar y conocernos un poquito mejor.